tal, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de información, de opinión, también de reflexión sobre los temas que realmente importan a la comunidad. Diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, la radio, la televisión y también a su disposición nuestra página web. Qué gusto saludarles a través de la radio en todo el territorio. Estamos presentes en las 24 provincias del país, en las 4 regiones de la patria. En el internet también, usted nos sintoniza en envivo.asambleanacional.gov.es y la televisión legislativa, señal abierta, en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42. En Guayaquil, canal 22. En Cuenca, canal 27. En el día de hoy, la primera parte del programa va a estar dedicada a analizar conjuntamente con el señor presidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, Carlos Viteri Hualinga, la situación de la región insular de Galápagos. Esto con motivo de un conversatorio que se registrara en los últimos días precisamente en esta comisión. Vamos a conocer bastante de este tema ampliado. Señor asambleísta, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Nancy, ¿cómo estás? Un gusto estar acá en la televisión legislativa. A todos los ecuatorianos y ecuatorianas, un gran abrazo. A Lichiche, a todos y a todas. Hemos titulado al segmento con el señor asambleísta Carlos Viteri, Sostenibilidad Ecosistémica de Galápagos. Inclusive al pronunciar se vuelve un poquito trabalingüístico estos términos, pero que tienen un gran contenido porque también el análisis que se ha hecho ha sido profundo, señor asambleísta. Así es, tuvimos el honor de tener acá a uno de los especialistas en conservación de un parque nacional y Galápagos particularmente, como es el biólogo Washington Tapia. Él estuvo invitado por la comisión para proporcionarnos información desde la perspectiva académica y científica de lo que significa administrar, gestionar esa correlación tan compleja que ocurre en nuestras Islas Galápagos, en donde aparte de esa diversidad única, maravillosa, de importancia mundial, con el ser humano, con los habitantes que están allí y con el continente. De tal manera que, a propósito del trabajo que retomó nuestros colegas de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados en junio pasado, el tratamiento, la reforma de la Ley Orgánica Especial, de Régimen Especial, para la sostenibilidad y el desarrollo sostenible de nuestras Islas de Galápagos, nosotros vimos necesario tener este conversatorio con el afán de aportar a la discusión a nuestros colegas de la comisión que está tratando el tema y con conocimiento de causa apuntar desde el ámbito de nuestro quehacer, que es la biodiversidad y recursos naturales, normas que permitan justamente que la reforma fortalezca esa necesaria coexistencia entre población humana y toda la biodiversidad de nuestros Galápagos. De esta intervención del experto Washington Tapia, ¿cuál es la situación de Galápagos al momento? Bueno, Galápagos tiene hoy por hoy está en mejores condiciones que en el pasado. No nos olvidemos que hasta hace no mucho Galápagos estaba en la lista de los países, de los patrimonios o de los bienes en peligro de extinción. Estaba en esa lista y justamente Washington Tapia es uno de los artífices para que, con base a todo lo que en estos 7 años de Revolución Ciudadana se ha estado desarrollando en favor de la sostenibilidad de la isla, se sacara de esa lista de bienes en peligro de extinción. Sin embargo, hay mucho por hacer. Aún hay temas críticos con lo que tiene que ver con el crecimiento de la población a través de la colonización. Ese es uno de los puntos delicados. Ese es uno de los puntos delicados. Ya los ecosistemas de nuestras Islas Galápagos son frágiles, así como su biodiversidad. No tiene mucha capacidad de alojar más población. De tal manera que es importante considerar aquello para tomar las normativas necesarias para limitar el crecimiento de la población a través de la colonización. ¿Esa actividad del ser humano le pone en riesgo al ecosistema? Por supuesto, mayor población significa mayor presión en el ambiente, mayor consumo, mayor generación de desechos. Y en ese sentido, aparte del crecimiento de la población,
sigue siendo un tema también complejo la cuestión del turismo. No nos olvidemos que el turismo, si es que ésta se vuelve pues, masiva, si es que a la isla llega una afluencia turística incontrolable, puede ser depredador, absolutamente, sí. puede ser nefasto, de tal manera que eso también toca controlar, toca limitar, de tal manera que se pueda pues, distribuir proporcionalmente a fin de que el impacto de la presencia turística no sea devastadora de la isla, y por otro lado cuidar los bienes y la biodiversidad existente allí. No nos olvidemos que hasta hace poco nuestra seguridad en los aeropuertos capturaron o detuvieron a gente que estaba llevándose especies de la isla de una manera increíble. O sea, se ve de todo. Las islas del archipiélago son una responsabilidad del Ecuador, de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Pues no porque son islas están absolutamente desconectadas del continente en el que nosotros no tenemos nada que ver. No es así. Existe una interrelación, existe un flujo de seres humanos, un flujo económico, actividades que tienen que ver directamente con los ecosistemas, con el ambiente, a través de la pesca, en fin, una serie de situaciones que toca tratar en un proceso de fortalecimiento de la normativa para nuestras Islas Galápagos. Yo creo que Galápagos puede ser, y de hecho es el mejor laboratorio donde nosotros apliquemos de la manera más rigurosa, imaginativa, innovadora, en beneficio no solo de los ecuatorianos, sino del mundo entero, el principio del summa causa, el buen vivir. Eso significa comprender al máximo las dimensiones de los derechos de la naturaleza. Naturaleza entendiéndose ambiente, ecosistemas y biodiversidad. Todos estos ecosistemas tienen una capacidad limitada de acoger la intervención humana. Nosotros no podemos sobrepasar esa capacidad de acoger, es decir, debemos limitar. Si nosotros empezamos a actuar de una manera ambiciosa, priorizando la economía, la renta, el lucro, evidentemente vamos a hacer aquello que comúnmente se dice matar a la gallina de los huevos de oro. No podemos permitirnos aquello, no en este gobierno, no con la legislación que tenemos, de tal manera que nuestro interés como legisladores es conocer desde la perspectiva académica, científica, antes que nada, para proponer aquellas normas que mejor nos aseguren, que nos garanticen la sostenibilidad del archipiélago y la coexistencia entre ese ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, el ser humano y sus actividades. ¿Qué hacer para limitar el ingreso de colonos en mayor número hacia las Islas Galápagos? Porque también se ha denunciado, asambleísta, que ese ingreso de colonos también significa ingresar animales extraños al ecosistema de las Islas Galápagos. Así es. ¿Cómo detener esto? Bueno, yo creo que de aquello existen muchas experiencias. Acá en el continente mismo, si nosotros vemos, si viajamos al exterior y llegamos al aeropuerto, existe una serie de controles, una serie de impedimentos que debemos observar todos los que llegamos, digamos, de otro país. Y no se digan los extranjeros. Cuando nosotros viajamos a otro país, hay controles rigurosos que impiden llevar animales, especies vegetales, alimentos, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que ser más rigurosos, más cuidadosos a la hora de limitar tanto la afluencia humana. Yo creo que toca dar un tratamiento de la misma manera que en otros países se dan el control migratorio, por ejemplo. Sin sentirnos mal, ¿no? Porque podría pensarse, a ver, yo soy ecuatoriana, soy de Quito, me quiero ir a vivir a Galápagos, por ejemplo, y no me dejan, me limitan, me impiden hacer también una especie de presentación, de reflexión, para que uno comprenda que no es lo mismo irse a otra ciudad del continente que irse a las Islas Galápagos. Totalmente cierto, Nancy. No es lo mismo migrar dentro del continente que ir a las islas. Yo creo que hoy por hoy no podemos darnos el lujo de decir, bueno, me voy a las islas porque allá se gana más, ¿no?
Yo creo que el reto es aquello, el país está cambiando, los salarios se han incrementado de una manera significativa en nuestro país. Estamos superando definitivamente una de las peores crisis de la historia ecuatoriana, y yo creo que lo mejor en condiciones, en situaciones económicas, pues está por venir en nuestro país, de tal manera que no pensemos que hoy por hoy, si en Galápagos se gana más, nos corremos a Galápagos. Creo que no es el justificativo, pero eso no quita a que cada ecuatoriano pueda visitar las islas, pueda ir a conocer y valorarla aún más. De manera controlada. De manera controlada. Pero al mismo tiempo yo creo que tiene que tener una interrelación y un equilibrio entre las políticas que se aplican allá con el continente. Por ejemplo, el biólogo nos comentaba de que existe una especie que acá en el país está en veda y está protegido y su explotación está prohibida, por ejemplo, con el cedro, ya en el país, porque está en riesgo de exterminarse. Sin embargo, en las islas hay una sobrepoblación de cedro que en cambio empieza a amenazar a otras especies, ¿no? Se dan ese tipo de situaciones que también ¿Llevaron cedro a Galápagos? De alguna manera podría explicarse por ahí. Podría explicarse por ahí, y además de una especie vegetal que requiere muchísimos nutrientes para poder, y espacios para poder crecer. Y tal es el asunto que hoy por hoy es una especie que allá por su sobrepoblación amenaza a otras especies, mientras que acá en el continente tenemos toda una veda sobre este tipo de madera, ¿no? Asambleísta, ¿tendría que de pronto seleccionarse para quienes vayan ya como residentes en las Islas Galápagos gente especializada, gente que tenga un objetivo específico del por qué vive allá, y a lo mejor ser temporal su permanencia en las islas? ¿Podría por ahí también encontrarse alguna alternativa? Yo creo que las alternativas pueden ser varias. Hay que partir del reconocimiento también de los derechos de los por un lado de los nativos, para poner alguna denominación, aquellos que viven por generaciones, aquellos que tienen ya un tiempo prolongado de permanencia. Pues yo creo que el tema de las normas que existen, por ejemplo, de aquellos matrimonios con personas externas, yo creo que no hay que estar realizando que pueda haber interesados en ir a vivir y que pretendan que por el matrimonio pueden quedarse. Yo creo que ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. Desafortunadamente debemos entender que nuestros ecosistemas, en este caso de las Islas Galápagos, los ecosistemas que están en las islas y también en nuestro país, llámese páramos, llámese Amazonía, tienen limitada capacidad de sostenimiento. El ser humano tiene que saber renunciar y ponerse los límites, y eso es respetar los derechos de la naturaleza, de tal manera que no abusemos de la capacidad de absorción o de la capacidad de alojamiento o de soporte de la acción humana. Debemos regular nosotros mismos en un país que tiene una constitución donde se reconoce por primera vez los derechos de la naturaleza, de tal manera que Ecuador está en un momento sumamente crucial para consolidarse como el líder en materia ambiental y en el respeto de los derechos de la naturaleza. Lo que acaba de decir el señor asambleísta Carlos Viteri, muy importante: no necesitemos de un policía al lado, ni tampoco de una ley sancionadora para tomar nuestras propias decisiones de conservar la naturaleza y respetar sus derechos. No solamente porque consta en la Constitución, que es muy valioso, sino también porque es parte de nuestro diario comportamiento, pensando en que las próximas generaciones nos van a reclamar el no haber cuidado su entorno. Vamos a hacer una breve pausa. Tenemos importantes mensajes para ustedes y luego volveremos para culminar este diálogo que estamos ya enfrascados con el señor asambleísta Carlos Viteri Gualinga, representante de la Nacional por Alianza País y presidente de la Comisión de Biodiversidad y los Recursos Naturales. Ya volvemos.